En las últimas 72 horas, un conjunto de documentos técnicos filtrados desde Shenzhen ha generado un silencio incómodo en los consejos directivos de las principales empresas de semiconductores occidentales. Según múltiples fuentes en la industria, un consorcio liderado por instituciones chinas habría logrado avances verificables en arquitectura de computación fotónica integrada, una tecnología que podría hacer obsoletos los procesos de fabricación sobre los que descansa el dominio actual de ASML y Nvidia. No se trata de alcanzar el liderazgo en nanómetros. Se trata de abandonar por completo la carrera que Occidente lleva ganando durante 5 décadas. Y los primeros prototipos funcionales, si las filtraciones son exactas, podrían estar operando en entornos controlados en este preciso instante. Durante más de medio siglo, la industria global de semiconductores ha seguido una trayectoria predecible: transistores más pequeños, litografía más precisa, consumo energético optimizado dentro de un paradigma basado en silicio. Empresas como Intel, TSMC, Samsung y Nvidia han invertido cientos de miles de millones en perfeccionar cada generación, desde los 10 nanómetros hasta los 3 nanómetros y más allá. ASML se convirtió en el cuello de botella estratégico global porque controla la única tecnología capaz de imprimir circuitos a esa escala: litografía ultravioleta extrema. Este monopolio técnico permitió que Occidente mantuviera el control sobre quién puede fabricar los chips más avanzados y, por extensión, quién puede desarrollar inteligencia artificial de frontera, sistemas autónomos y capacidades militares digitales. China, bloqueada por sanciones progresivas desde 2018, quedó relegada a nodos tecnológicos anteriores, obligada a depender de procesos menos eficientes y chips de generaciones pasadas. Hasta ahora, el relato dominante era simple: sin acceso a máquinas EV, sin futuro en semiconductores avanzados. Pero ese relato asumía que China seguiría jugando el mismo juego. Las filtraciones recientes sugieren algo radicalmente distinto. Según reportes técnicos revisados por analistas independientes, un consorcio que incluye al menos 3 universidades chinas de primer nivel, 2 institutos estatales de óptica aplicada y una empresa emergente con vínculos directos al Ministerio de Industria y Tecnología de la Información habría demostrado procesamiento lógico funcional utilizando señales ópticas en lugar de electrónicas. Esto no es investigación teórica. Fuentes familiarizadas con el desarrollo indican que los chips híbridos, que combinan sustratos de silicio con guías de onda fotónicas integradas, habrían alcanzado velocidades de procesamiento equivalentes a arquitecturas de 5 nanómetros convencionales, pero con una fracción del consumo energético y sin necesidad de litografía ultravioleta extrema. Si esto es correcto, China no estaría compitiendo por fabricar mejores chips de silicio. Estaría construyendo la infraestructura para saltar a una generación tecnológica completamente diferente. La computación fotónica no es ciencia ficción, pero tampoco es tecnología madura. La idea central es sencilla: usar fotones en lugar de electrones para transmitir y procesar información. Los fotones viajan a la velocidad de la luz, no generan calor significativo por resistencia eléctrica y pueden transportar múltiples señales simultáneamente mediante multiplexación por longitud de onda. En teoría, un procesador fotónico podría ejecutar operaciones miles de veces más rápido que un chip convencional mientras consume una décima parte de la energía. En la práctica, integrar componentes ópticos, moduladores, detectores y lógica programable en un sustrato compatible con fabricación a escala industrial ha sido el obstáculo que ha frenado la comercialización durante décadas. Empresas occidentales como Intel y IBM han explorado esta ruta, pero sus esfuerzos han permanecido mayormente en laboratorios o aplicaciones de nicho, como interconexiones dentro de centros de datos. La dificultad técnica radica en miniaturizar componentes ópticos sin perder eficiencia, y en crear arquitecturas de software capaces de aprovechar las propiedades únicas de la luz. Resolver estos problemas requiere conocimiento profundo en física de materiales, ingeniería óptica y diseño de algoritmos, dominios en los que China ha invertido de manera sostenida desde principios de la década de 2010. Las filtraciones, publicadas inicialmente en foros técnicos especializados antes de ser verificadas parcialmente por medios como Nikkei Asia y South China Morning Post, describen un enfoque modular. Según estos documentos, el consorcio habría desarrollado unidades de procesamiento óptico especializadas para operaciones matriciales,
el tipo de cálculo intensivo que domina el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial. Estas unidades no reemplazan completamente los transistores de silicio, sino que actúan como coprocesadores ultra rápidos para tareas específicas. El sustrato base seguiría siendo silicio, pero las interconexiones críticas y las operaciones de alta velocidad se realizarían mediante pulsos de luz modulados a través de guías de onda integradas. Este diseño híbrido permitiría fabricación utilizando equipos de litografía convencional, evitando por completo la dependencia de máquinas EUV. Más significativamente, los documentos sugieren que el consorcio habría estandarizado su arquitectura sobre RISC-V, el conjunto de instrucciones de código abierto que no está sujeto a licencias estadounidenses. Esto significa que, si la tecnología funciona, China podría escalar producción sin necesidad de autorización de ARM, Intel o cualquier entidad occidental. La velocidad del desarrollo habría sido posible, según analistas de semiconductores consultados bajo anonimato, gracias a una estrategia de 3 frentes. Primero, reclutamiento agresivo de talento global. Informes indican que investigadores con experiencia previa en laboratorios de IBM, MIT y universidades europeas habrían sido contratados con contratos de investigación que superan ampliamente los estándares académicos occidentales. Segundo, integración de capacidades dispersas. China tiene fortaleza reconocida en manufactura de componentes ópticos para telecomunicaciones, un sector donde empresas como HG Tech y Accelink dominan mercados globales de fibra y láseres. Aplicar ese conocimiento a chips fotónicos representa una extensión lógica. Tercero, financiamiento masivo y coordinado. Fuentes gubernamentales citadas por Reuters sugieren que el plan quinquenal actual habría destinado más de $50.000 millones específicamente a tecnologías de semiconductores no convencionales, una categoría que incluye fotónica, computación neuromórfica y arquitecturas cuánticas. A diferencia de la financiación fragmentada que caracteriza a proyectos occidentales, el modelo chino permite concentración de recursos en objetivos estratégicos de largo plazo, sin presión trimestral de inversionistas. Si los prototipos funcionan a escala, las consecuencias para ASML son estructurales. La empresa holandesa ha construido su posición dominante sobre la premisa de que la miniaturización en silicio es la única ruta hacia procesadores más potentes. Sus máquinas EUV, con precios superiores a los $350 millones y tiempos de entrega medidos en años, representan la cúspide de esa lógica tecnológica. Pero si China demuestra que la computación fotónica puede alcanzar rendimiento equivalente o superior sin necesidad de litografía extrema, el valor estratégico de las máquinas de ASML se erosiona. No de inmediato, pero sí en un horizonte de 5 a 7 años, el tiempo que tomaría industrializar y escalar arquitecturas fotónicas. Ejecutivos de ASML, en declaraciones públicas recientes, han minimizado el riesgo, señalando correctamente que la fotónica aún enfrenta desafíos significativos de integración. Pero inversores institucionales están observando. Desde que las primeras filtraciones circularon, las acciones de ASML han experimentado volatilidad inusual, reflejando incertidumbre sobre la durabilidad de su monopolio técnico. Para Nvidia, la amenaza es igualmente existencial pero de naturaleza diferente. La empresa estadounidense ha dominado el mercado de procesadores para inteligencia artificial gracias a arquitecturas altamente optimizadas para operaciones paralelas masivas, precisamente el tipo de carga de trabajo donde la fotónica ofrece ventajas teóricas máximas. Si chips híbridos fotónicos chinos pueden ejecutar multiplicaciones matriciales a una fracción del costo energético de una GPU convencional, el modelo de negocio de Nvidia enfrenta presión competitiva desde un ángulo inesperado. Más preocupante aún, analistas de mercado como los de Bernstein Research advierten que la adopción de estándares fotónicos chinos por parte de fabricantes asiáticos podría fragmentar el ecosistema de desarrollo de inteligencia artificial. Modelos entrenados en hardware fotónico podrían optimizarse de manera incompatible con GPUs tradicionales, forzando a empresas a elegir entre plataformas. Nvidia ha respondido acelerando su propia investigación en interconexiones ópticas, pero sigue apostando principalmente a evolución incremental de arquitecturas electrónicas, una estrategia que asume que la fotónica sigue siendo inviable comercialmente en el mediano plazo. Si esa asunción es incorrecta, la ventana de respuesta podría ser demasiado corta.
El impacto en la cadena de suministro global de semiconductores sería sísmico. Actualmente, empresas como TSMC, Samsung y Intel operan fábricas que cuestan más de $20.000 millones cada una, diseñadas específicamente para procesos de litografía avanzada en silicio. Estas instalaciones, conocidas como fabs, requieren años de construcción y ajuste antes de alcanzar rendimientos comerciales. Si la industria comienza a migrar hacia arquitecturas híbridas fotónicas, esas inversiones multimillonarias podrían perder relevancia estratégica antes de amortizarse completamente. Proveedores de materiales, equipos de deposición química, sistemas de inspección, toda la infraestructura industrial que sostiene la fabricación de chips convencionales enfrentaría presión por obsolescencia acelerada. En paralelo, una nueva cadena de suministro emergería, centrada en componentes ópticos, láseres de estado sólido, moduladores electro-ópticos y materiales como nitruro de silicio para guías de onda. China ya controla segmentos significativos de esta cadena, particularmente en manufactura de láseres y componentes pasivos. Expandir ese dominio hacia procesadores fotónicos integrados representaría una ventaja competitiva estructural difícil de revertir. Las implicaciones geopolíticas trascienden comercio y tecnología. Control sobre arquitecturas de computación avanzada equivale a control sobre inteligencia artificial, y por extensión, sobre capacidades militares del siglo XXI. Si China desarrolla procesadores fotónicos funcionales basados en estándares abiertos como RISC-V, cualquier país podría adoptar esa tecnología sin temor a sanciones estadounidenses. Esto fragmentaría el poder regulatorio que Washington ha ejercido mediante controles de exportación. Según expertos en seguridad nacional consultados por Foreign Affairs, esta posibilidad representa uno de los escenarios más disruptivos en la competencia tecnológica entre grandes potencias desde la carrera espacial. No se trata solamente de quién fabrica chips más rápidos, sino de quien define los estándares técnicos que gobernarán la infraestructura digital global durante las próximas décadas. Si esos estándares son chinos, abiertos y técnicamente superiores, países en desarrollo, naciones de renta media e incluso aliados tradicionales de Occidente podrían adoptarlos por razones puramente pragmáticas, erosionando la cohesión de las alianzas tecnológicas occidentales. Simultáneamente, este desarrollo podría acelerar la formación de bloques tecnológicos incompatibles. Europa, atrapada entre dependencia de semiconductores asiáticos y presión estadounidense por alineación estratégica, podría verse forzada a tomar decisiones difíciles. Empresas europeas como ASML, Infineon y ST Microelectronics tienen profundos vínculos comerciales con China, pero operan bajo marcos regulatorios cada vez más restrictivos impuestos desde Washington. Si China ofrece acceso a tecnología fotónica de vanguardia sin condiciones políticas, algunos actores europeos podrían priorizar competitividad comercial sobre solidaridad atlántica. Esta fragmentación no sería necesariamente abrupta, pero podría manifestarse como diversificación estratégica, donde empresas mantienen presencia en ambos ecosistemas tecnológicos para mitigar riesgos. El costo de esa duplicación sería enorme, pero el costo de quedar excluido de uno de los dos bloques podría ser mayor. Mirando hacia 2030, es plausible imaginar dos arquitecturas de computación dominantes operando en paralelos incompatibles. Por un lado, la evolución continua de silicio avanzado, impulsada por TSMC, Intel, Samsung y ASML, refinando procesos de 2 nanómetros y eventualmente alcanzando límites físicos de miniaturización. Por otro lado, un ecosistema fotónico emergente, estandarizado sobre RISC-V, fabricado en instalaciones chinas y adoptado progresivamente por mercados que priorizan eficiencia energética y costo total de propiedad sobre compatibilidad con legado occidental. Centros de datos en África, sistemas de infraestructura en América Latina, redes de telecomunicaciones en el sudeste asiático podrían optar por la segunda opción si demuestra ventajas económicas claras. Desarrolladores de software enfrentarían la necesidad de optimizar aplicaciones para ambas plataformas, duplicando esfuerzos y fragmentando ecosistemas. Estándares de inteligencia artificial, formatos de entrenamiento de modelos, arquitecturas de redes neuronales podrían divergir, creando incompatibilidades técnicas que reflejen divisiones geopolíticas subyacentes. Ingenieros formados en una tradición tecnológica podrían encontrar difícil la transición hacia la otra, consolidando comunidades de conocimiento separadas.
La pregunta central no es si China puede desarrollar tecnología fotónica funcional, evidencia técnica sugiere que ya lo ha hecho a escala de laboratorio, sino si puede industrializarla antes de que Occidente responda efectivamente. Fabricar prototipos es radicalmente diferente de producir millones de unidades con rendimientos comerciales, niveles de defectos controlados y confiabilidad a largo plazo. ASML tardó 2 décadas en perfeccionar litografía EUV hasta convertirla en herramienta de producción masiva. China podría enfrentar desafíos similares con fotónica, particularmente en integración de componentes ópticos con electrónica de control, gestión térmica en chips híbridos y desarrollo de software capaz de aprovechar arquitecturas no convencionales. Estos obstáculos son reales y no deben minimizarse. Sin embargo, subestimar la capacidad de movilización industrial china sería repetir errores previos. Analistas occidentales dijeron que China no podría fabricar pantallas OLED competitivas hasta que BOE superó a fabricantes coreanos. Dijeron que vehículos eléctricos chinos no serían competitivos globalmente hasta que BYD comenzó a dominar mercados emergentes y desafiar a Tesla en Europa. Mientras tanto, la respuesta occidental parece fragmentada y reactiva. Estados Unidos ha incrementado restricciones de exportación, limitando acceso chino a equipos avanzados y software de diseño de chips. Estas medidas han ralentizado desarrollos convencionales, pero simultáneamente han incentivado exactamente el tipo de innovación disruptiva que ahora emerge. Europa debate su posición estratégica, dividida entre mantener autonomía tecnológica, preservar vínculos comerciales con China y satisfacer demandas estadounidenses de coordinación en controles de exportación. Empresas privadas occidentales, condicionadas por ciclos de inversión trimestrales y presión de accionistas, luchan por justificar inversiones masivas en investigación de largo plazo sin retorno garantizado. El modelo chino, que integra financiamiento estatal, coordinación industrial y planificación estratégica a décadas, ofrece ventajas estructurales en competencias tecnológicas que requieren paciencia, escala y tolerancia al riesgo. La ironía es profunda. Al intentar contener el avance tecnológico chino mediante sanciones y restricciones, Occidente ha creado incentivos poderosos para que China desarrolle alternativas completamente independientes. Y esas alternativas, precisamente porque no dependen de cadenas de suministro occidentales, licencias estadounidenses o estándares controlados por consorcios transatlánticos, representan amenazas competitivas más serias que cualquier imitación de tecnología occidental. Un chip chino que copia diseños de Intel sigue siendo vulnerable a futuras restricciones de licencias, actualizaciones de arquitectura o fragmentación de ecosistemas. Un chip fotónico chino basado en RISC-V y componentes ópticos domésticos no tiene esas vulnerabilidades. Es tecnológicamente autónomo y, si funciona, estratégicamente devastador. Los próximos 18 meses serán determinantes. Si los prototipos fotónicos chinos pasan de laboratorios a producción piloto, y si los rendimientos demuestran ser comercialmente viables, veremos señales inequívocas. Anuncios de inversiones masivas en nuevas instalaciones de fabricación especializadas. Reclutamiento acelerado de talento en óptica integrada y diseño fotónico. Publicación de estándares técnicos abiertos para arquitecturas híbridas. Asociaciones estratégicas con fabricantes de equipos en Japón, Corea del Sur o Europa, buscando diversificar cadenas de suministro y legitimizar tecnología mediante adopción internacional. Si esas señales aparecen, los consejos directivos de ASML, Nvidia, Intel y TSMC enfrentarán decisiones estratégicas incómodas, duplicar apuestas en evolución de silicio, arriesgando quedar atrapados en paradigma tecnológico del pasado o desviar recursos masivos hacia fotónica, compitiendo en terreno donde China podría tener ventaja de primer movimiento. Para observadores externos, gobiernos de países no alineados, empresas tecnológicas de mercados emergentes, el mensaje sería claro: la era del monopolio tecnológico occidental está terminando, no porque China haya alcanzado a Occidente en el juego tradicional, sino porque ha cambiado las reglas del juego. Y en cualquier competencia, quien define las reglas tiene ventaja estructural sobre quien simplemente juega mejor bajo reglas establecidas por otros. La computación fotónica podría ser esa redefinición. O podría ser otro avance técnico impresionante que enfrenta obstáculos insuperables en escalamiento industrial.
La diferencia entre ambos escenarios determinará si la próxima década pertenece a quienes perfeccionaron el pasado o a quienes inventaron el futuro. Lo que resulta indiscutible es que la competencia tecnológica entre China y Occidente ha entrado en una fase cualitativamente diferente. Ya no se trata de quién fabrica transistores más pequeños o quién entrena modelos de inteligencia artificial más grandes. Se trata de quién controla los paradigmas tecnológicos fundamentales que definirán infraestructura digital, capacidades militares y poder económico durante el resto del siglo. Y en esa competencia, las herramientas tradicionales de sanciones, controles de exportación y alianzas tecnológicas exclusivas podrían resultar insuficientes ante adversarios dispuestos a invertir décadas y cientos de miles de millones en desarrollar alternativas completamente independientes. Si esta historia te ha hecho reflexionar sobre hacia dónde se dirige realmente la tecnología que usamos cada día, comparte este análisis con alguien que debería conocer estas dinámicas. La próxima gran disrupción tecnológica no vendrá necesariamente de donde todos están mirando, y entender eso podría marcar la diferencia entre anticipar el futuro o ser sorprendido por él.